¿Qué tal, hermanos que están mirando este videoblog? Mm, Quiero continuar con la línea de las charlas que estamos teniendo acerca de las herejías o el sincretismo que está viviendo la Iglesia del Señor, o el cristianismo, más bien podríamos decir, en estos últimos tiempos, estas últimas décadas. Principalmente en esta ocasión quería atender o dedicarle especial atención a lo que se ha llamado como el Evangelio o la doctrina de la prosperidad. Realmente no quiero hacer una crítica detallada de, de los maestros o empezar a hacer nombres y hacer críticas personales de todos aquellos que llevan adelante esta doctrina. No es mi interés. Había una vieja ilustración que todos los que llevan mucho tiempo en el Evangelio seguramente han escuchado, de la del cajero de banco, ¿verdad? Cómo le enseñaban, bueno, antes cuando se usaban más los billetes, en estas épocas ya se usan mucho menos, se usan otros medios de pago, pero cuando se usaba principalmente el dinero en efectivo, en papel, los cajeros de banco tenían que contar con sus manos mucha cantidad de billetes y reconocer los que eran falsos. Entonces, a uno que le preguntaron cómo hacían para entrenar a un cajero a reconocer billetes falsos, y la respuesta fue: no les enseñamos los billetes falsos, sino que les hacemos tocar y mirar constantemente los billetes verdaderos. Entonces, cuando llega un billete falso a las manos del cajero, inmediatamente se da cuenta que no es el verdadero. Entonces, quiero seguir principalmente ese enfoque, hablando de este tema, ya que el que prueba la verdad, el que conoce la verdad, el que por la gracia de Cristo alcanza la verdad doctrinal, espiritual del Evangelio, difícilmente sea engañado, difícilmente sea arrastrado por una doctrina que no viene del Espíritu de Dios. O sea, el que comió de lo bueno, el que comió del pan, ya no quiere la piedra. El que comió del Espíritu Santo no quiere una falsificación, la reconoce instantáneamente. Entonces, concentrémonos en enfatizar los puntos centrales de lo que es el verdadero Evangelio, aunque de pasada vamos a mencionar un poquito de la doctrina de la prosperidad, que es el tema de confiésalo y recíbelo, por ejemplo, o que tenemos derecho a ser ricos, o que Dios nos provea de lo mejor porque somos hijos del Rey, o que tenemos que visualizar cosas para obtenerlas y que Dios nos las dé, todo este tipo de cuestiones. Entonces, continuando con lo que estoy comentando, voy a leer unos puntos que son un poco la historia de este movimiento, ¿no? Esto tiene sus raíces, es conocido como Evangelio de la Salud, de la Riqueza, o Decrétalo y Decláralo, o comúnmente identificado como movimiento de palabra de fe. Si ven que mis ojos se van un poquito para el otro lado, es porque estoy leyendo al mismo tiempo. Enseña que Dios desea la prosperidad financiera y el bienestar físico de su pueblo, ¿no? Habla también mucho de los milagros, las sanidades y cosas de las cuales no estamos en contra y sabemos que Dios hace, porque Dios puede hacer todo lo que quiera. Bueno, y habla del bienestar físico de su pueblo logrados a través de la fe, de la confesión positiva y, muy importante, de las donaciones. ¿Sí? Este movimiento hunde sus raíces en el movimiento del nuevo pensamiento. O sea, no creamos que es algo nuevo, algo de los últimos 3 o 4 décadas, de las últimas 3 o 4 décadas, sino que esto viene ya del siglo XIX. Originado en Estados Unidos, este movimiento se centra en el poder del pensamiento positivo, ¿sí? Y algo que sus creadores, fundadores, llamaban la ley de la atracción, ¿sí? Combina elementos de misticismo cristiano con filosofías orientales y metafísicas. Hubo un predicador llamado Oral Roberts, que fue llamado el padre del Evangelio de la Prosperidad, probablemente porque se hizo muy famoso. Es considerado pionero de esta enseñanza moderna y en utilizar la televisión para expandir su mensaje, ¿no? Utilizar los medios de comunicación. Estableció una escuela, o sea, creo que se llama la Universidad Oral Roberts, es muy conocida, y generando ingresos significativos a través de su ministerio. Movimiento de palabra de fe es algo relacionado con esto.
su mentor, su personaje más conocido es Kenneth Hagin, es una figura clave en este movimiento. Enfatiza la importancia de las palabras de fe para manifestar bendiciones. Todos creo que recordamos en el COVID, en la época del COVID, de la pandemia, cuando circuló por internet algunos videos acerca de esto, en cual el COVID era destruido, quemado, y una serie de cosas, ¿no? Con esa palabra de fe, cada uno realmente puede creer lo que quiera, pero por nuestra parte creemos que fue un espectáculo bastante triste. El concepto de semilla de fe también está relacionado con esta enseñanza, ¿sí? Plantea que las ofrendas financieras a ciertos ministerios, actúan como semillas que producirán una cosecha de bendiciones. Se basa en algunos pasajes bíblicos aislados, sacados de contexto, y promueve una relación básicamente transaccional entre el creyente y Dios. En esto no se diferencia demasiado del paganismo, o sea, yo le doy a Dios y Él está obligado a darme porque es una ley espiritual que ni siquiera Dios puede quebrantar, ¿sí? Entonces, esta relación con Dios basada en ofrendas y en donaciones monetarias es una de las características importantes de este movimiento. Su difusión a través de la televisión, ¿sí? Con Kenneth Copeland, Jim y Tammy Baker, Benny Hinn. En la actualidad hay una versión un poco más light del Evangelio de la Prosperidad que nos habla de objetivos un poco más que suenan menos duros, menos feos, ¿no? Como ser la mejor versión de ti mismo, alcanzar tus metas, mejorarte personalmente, como una especie de sistema de autoayuda cristiano, ¿no? Entre comillas, de alguna manera. Joel Austin, Creflo Dollar, bueno, varias personas. En realidad no es importante los nombres, sino que vamos a enfatizar ahora, a partir de ahora, en unos minutos, en los que quedan de esta charla, realmente el verdadero evangelio. O sea, no voy a perder el tiempo diciendo que todo esto es una desviación, porque es una tremenda desviación, y desde ya te digo que si caíste en las garras o estás congregándote en algún lugar donde el énfasis es en tu prosperidad económica, en que tengas una mejor casa, un mejor auto o carro, como le digan en tu país, o que tengas un mejor trabajo y que tu derecho es obtener buenas cosas de Dios y arrebatarle cosas al diablo que te habían sido robadas, yo te digo, huye por tu vida de ese lugar. Busca a Dios primeramente y pídele dirección para que te oriente y te lleve a las verdaderas aguas del río de Dios que están fluyendo de su propio trono. Y ahora sí nos metemos en materia y vamos a charlar un poquito de lo que es la vida en Cristo, ¿verdad? De lo que es el Evangelio, de para qué vino Jesús, de cuál es nuestra posición, nuestro lugar en esto. Algunas cosas, otras seguiremos hablando en otras charlas. En primer lugar, voy a establecer algunos conceptos fundamentales. Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios, no vino a dar su vida, ¿sí? No, o sea, Dios tomó forma de hombre y dio su vida por nosotros, ¿sí? No lo hizo para que seas feliz. Dios no dio su vida. Jesucristo no dio su vida. No fue castigado, azotado, escupido, atravesado, para que seas feliz. Ese no es el objetivo por el cual vino Jesucristo y hizo todas las cosas que hizo. No resucitó, o sea, vivió, fue crucificado, resucitó el tercer día y fue glorificado y sentado a la diestra de Dios, de donde vino. No hizo eso para que seas feliz, sino para que tengas vida en Él, para que tengas vida eterna, para rescatarte de la vanidad del pecado y de la autosatisfacción, ¿sí? El propósito de Dios no es satisfacer nuestros caprichos, sino que maduremos para un servicio efectivo en Él. Dios no es una deidad pagana con la cual se pueda negociar. Nadie puede negociar con Dios. Dios es el creador absoluto del universo. Vamos a posicionarnos mentalmente en un segundo antes del Big Bang o de antes de la creación, antes de Génesis,
¿sí? Había solo Dios, el eterno Dios. Y eterno es algo que merece una explicación. Eterno no es mucha cantidad de días y días que van pasando y que no tienen fin. Eso es el tiempo. La eternidad no es el tiempo, la eternidad es el eterno presente de Dios. Dios no vive en el tiempo. Dios creó el universo y creó el tiempo, el cronos, donde vivimos los seres humanos. Entonces, Dios nos quiere para la eternidad. Dios no nos quiere para el tiempo. Si estamos pensando en lo temporal, estamos pensando fuera de nuestro propósito para el cual hemos sido creados, que es traer gloria y honra a nuestro Señor. ¿Por qué los cristianos van detrás de cosas que no son Cristo? ¿Sí? Porque Dios te puede dar un buen trabajo, te puede dar salud, te puede dar un buen vehículo, te puede dar una buena familia. Pero esas cosas no son Él. No son Él. Mi profesión es programador informático, hago aplicaciones y una serie de cosas del mundo de la computación. Y también en el pasado he trabajado en la construcción y he hecho casas. Entonces, mis aplicaciones, mis programas, las casas que he construido, no son yo, son mis obras. Las cosas que he hecho yo, no son yo. Entonces, las cosas que nos da Dios no son Dios, son cosas, ¿sí? Pero Dios quiere que lo amemos a Él, no a sus cosas. Voy a leer un par de pasajes. Primero voy a leer en Colosenses, capítulo 2, del 1 al 4, y en adelante, donde nos dice algunas cosas muy importantes. El apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis, Colosenses capítulo 2, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo, y justamente viene el tema, ¿no? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas, llevándolos para otros lados, ¿no? Porque aunque esté ausente en cuerpo, Pablo no estaba con los colosenses, estaba preso en esa época. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y después sigue, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, no nos vengan con cosas raras. El cristianismo, el evangelio, se trata de una persona. Se trata de Cristo y tu revelación de Él. Tu relación con Él, tu comunión con Él, nuestra comunión con Él. El evangelio no es un montón de enseñanzas, todas juntas, y títulos, y conseguir éxitos en el mundo religioso o en el mundo secular. El Evangelio es Dios hecho hombre, Cristo, ¿sí? Para ocupar nuestro lugar y para recibir el castigo que nos hubiera tocado a nosotros. Resucitó y nosotros morimos junto con Él y nos da vida eterna, ¿sí? Entonces, este pasaje es muy importante porque nos dice: consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, el apóstol consideraba que los cristianos no podían tener nada mejor en sus vidas que alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, no las riquezas de un nuevo carro, un nuevo coche, auto, no las riquezas de una nueva casa con piscina, que si la tenés está perfecto, no pasa nada. El tema es dónde está nuestro corazón, pero el Evangelio no es eso, ¿sí? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Por qué le dice misterio? Porque este misterio estuvo escondido.
sea, los profetas, el Antiguo Testamento, todos los personajes bíblicos, todos intuían, sabían, percibían por el Espíritu que iba a venir alguien que iba a restaurar el corazón de su pueblo. Eso está, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿sí? Cristo les dijo a los fariseos, dice, ustedes conocen las Escrituras, ustedes son maestros del pueblo, bueno, las Escrituras hablan de mí. O sea, todo el Antiguo Testamento señala a Cristo, es el tema, el hilo conductor y el tema principal, ¿sí? Ahora, venido Cristo, cambió todo y nuestra vida es otra y nosotros ahora hemos sido transformados, estamos en Él. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es nuestra identificación con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Cuando llegue el día del juicio, aunque somos lo que somos, pero Dios va a ver y va a ver a Cristo en nosotros y nos va a dejar pasar. Bueno, adelante. Porque estamos en Cristo, pero tenemos que estar en Cristo todos los días. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, sobreedificados en Él. O sea, cada día tenemos que poner un ladrillito más en esa construcción de nuestra vida espiritual, que es el conocimiento de las grandezas de Cristo. O sea, pasarán 10 años, pasarán 20 años, conocerás montones de cosas acerca del Señor y seguirás descubriendo que apenas has tocado la orilla. Entonces, en cuanto al Evangelio de la Prosperidad, hay una ilustración muy buena, que no es mía, la escuché en internet a un predicador muy bueno, y que dice así, si el problema del Evangelio de la Prosperidad es que te da una respuesta falsa para una necesidad equivocada. O sea, ¿por qué nosotros los cristianos a veces vamos detrás de evangelios que no son el Evangelio? Y tal vez porque no hemos entendido nuestro real problema. Imaginemos que el ser humano es como una persona que está nadando en un río muy profundo y se empieza a ahogar. Y no hay nadie. Y se empieza a ahogar, y empieza a gritar, y a llamar, y a pedir auxilio. Y se muere, ya sabe que se muere. O sea, no hay nadie en ese río, nadie. Entonces él grita desesperadamente pidiendo auxilio, ¿sí? Y él sabe que se está por morir. Y en el momento que se está empezando a hundir, viene una mano y le dice, ven conmigo. Entonces, esa persona que sabe que se está muriendo, se agarra de esa mano y es rescatado. Bueno, ese hombre que se está muriendo, se está ahogando, es el ser humano. La mano que lo rescata es Jesucristo. Y ese es el Evangelio. O sea, gente que sabe que está condenada, rescatada por la misericordia de Dios. Y que después vive una vida de agradecimiento y una vida de fruto, creciendo en el Espíritu por haber sido salvadas por amor. ¿Sí? El problema es que se le ofrece a la gente cosas. ¿Sí? Venía Dios que te va a solucionar los problemas, venía Dios que te va a dar salud, venía Dios que te va a arreglar la familia, venía Dios que te va a arreglar el matrimonio, cosas que son buenas y son reales, porque Dios en su misericordia hace muchas de estas cosas. Pero no es el mensaje de Cristo, ¿sí? El mensaje de Cristo es que estamos muertos en Adán, muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos realmente sin vida, sin esperanza, y estamos en una situación en la que si no nos vienen a rescatar de afuera, no hay nada que nos pueda rescatar dentro de nosotros. Voy a leer en Efesios 1, en el verso 6, está hablando de Jesucristo y de su obra, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, nosotros vamos a Cristo para que nos perdone nuestros pecados porque sabemos que si no nos morimos, ¿sí? Y si no vamos a Cristo por ese motivo, estamos yendo por los motivos equivocados. Estamos yendo al líder equivocado, al lugar equivocado. Nosotros aceptamos a Cristo, pero no le abrimos un lugar en nuestro corazón, sino que empezamos a vivir su vida. Realmente
Nada de lo que nace de nosotros es bueno, porque nosotros estamos muertos, completamente muertos. Nosotros estamos en Adán, que es tema para otra charla, pero estamos en Adán, o sea, estamos muertos, pero viene Cristo, toma nuestro lugar. Nosotros al creer en Él, Dios nos pone en Jesucristo, nos pone en Cristo y en Él nos acepta. Somos aceptos en el amado, según palabras del apóstol Pablo. Entonces dice, en quien, hablando de Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea, en Jesucristo, también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, todo es en Cristo. Todo lo que no sea Cristo es añadidura. Todo lo que no sea ahondar en los misterios de su amor, todo lo que no sea ahondar en los misterios de su gracia, todo lo que no sea ahondar en cómo ser más como Él, es realmente perder el tiempo. Dios nos dé gracia para poder avanzar en este proceso de conocerle a Él e ir inundándonos cada día más y más de su verdad. Y por ahora corto, así seguimos en otras charlas. Muchas gracias.